Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. Yo diría a un programa que hemos estado cocinando a fuego lento durante meses porque le vamos a hacer un homenaje a alguien verdaderamente grande de nuestra cultura. Y lo digo así, de nuestra cultura. El inmenso Armando Ramírez. Y para hablar de él, no trajimos a una doctora en letras, trajimos a sus hijos. Dese cuenta de lo que le estoy diciendo. Saludo con mucho respeto, con mucho cariño a Jimena Ramírez. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, muy bien, gracias. Un placer tenerte en casa. Gracias. ¿Cómo estás, Armando Ramírez Jr.? Muy bien, amigo, muy bien. Bien. Gracias por recibirnos. Es un honor tenerte aquí. Y, por supuesto, Marcela Ramírez. Hola, ¿cómo están? Pues aquí. Chicos, tengo que preguntarles esto con mucho respeto porque la gente no tiene la obligación de saberlo todo. Jimena, ¿quién fue Armando Ramírez? Armando Ramírez primero fue escritor, que es como la gente primero lo conoce. Él escribió una novela que fue un parteaguas porque dirigió su mirada a un sector de la sociedad que antes no era visible y es Chinchín Teporocho. Es un ícono y es muy importante en la literatura mexicana. Es cronista de la Ciudad de México. Siempre le gustó darle voz a la gente que no la tenía. Entonces yo creo que esas dos son las cosas que debe de saber la gente. Además de todo esto, Armando, tu papá era un gran personaje mediático. Claro, sí, siempre andaba, sobre todo que lo identificaban luego, ¿no? Por su forma de contar la vida. Tenía unas frases por ahí muy características. Pues, ¿Nos puedes uyuyuy, recordar algunas? El uyuyuy, le decían por ahí en el barrio. El que tanto es El tantitito. que tanto es tantititito. Y pues muchas más, ¿no? O sea, como el hay ojitos pajaritos, ¿no? No me asustes. Entonces sí, claro, él era un personaje de que venía del barrio y que lo acentuaba bien porque era esa vividez de la ciudad representada en él, ¿no? En su Ciudad de México, que era lo bello de esa parte, ¿no? De Tepito, del centro histórico, de la Merced, de la Guerrero, ¿no? Entonces, Marcela, pero cuando hablamos de cultura en México, casi nunca hablamos de Tepito, casi nunca hablamos del barrio, casi nunca hablamos de lo que hablaba tu padre. ¿Qué está pasando aquí? Pues no sé, él, como lo decía Jimena, él le da voz a ese sector, o no sé, él llega y nos cuenta la historia de las casonas, del barrio, de ese lenguaje folclórico, ¿no? Del Chinchín, el Teporocho. Es más, nos cuenta la historia de un Teporocho, ¿no? Cómo llegó a hacer eso. Entonces, es padrísimo cómo llegó a darle voz a toda a esa gente, ¿no? A partir de ese momento vamos a jugar a rompan filas. Cada quien habla como quiere, porque yo tengo que decir cosas fuertes. ¿Cierto o falso? A su padre jamás se le dio ese lugar de honor que debió haber tenido en la literatura mexicana. cierto, porque tenemos que entender de dónde viene. Viene a dar una literatura un tanto agresiva para la literatura consagrada, ¿no? Veníamos de ver los ensayos y la literatura de Octavio Paz, ¿no? De Juan Rulfo. Y cuando llega él, con faltas de ortografía y sobre todo a retratar el México real, Sí, sí. donde hablas con groserías, donde vas y le dices, pues tu mamá también, ¿no? Ese tipo de México que no era también visto leerlo, pues él llega y lo plasma en ese libro. Claro que es una ficción de todo lo que vivió ahí, de todo lo que, de dónde surgió. Y aparte tenemos que entender que Tepito siempre fue marginado, fueron la gente marginada, ¿no? Pero más sin embargo eso te causa una virtud como sociedad, porque De lo esa que sociedad, haces ¿no? de esa sociedad, porque lo que te hace es decir soy. Es que, en el barrio, él lo que nos platicaba era que había esta autenticidad, ¿no? Ese orgullo de ser tepiteño. Por lo mismo que te marginan,
¿Tú cómo lo sacas con soy orgulloso de este barrio y sí soy salvaje y soy así, ¿no? Entonces creo que él fue auténtico y fiel de donde venía. Nunca quiso tener ni cambiar su forma de ser y se mantuvo fiel a lo que era. Y que podemos decir que su literatura no le dieron lo que debía el lugar que le deberían de dar, pero yo creo que al final sí lo tiene, porque cuando vamos caminando La gente se lo dio, ¿no? Ajá, la gente llega y dicen, yo leía a tu El papá, maestro, yo leía a ajá. Chinchín. Yo fui con él una vez a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras, y le preguntaban cómo se hace para ser escritor. Y él les Sí. decía, nada más tienes 2, solo 2, güey. Así lo decía, 2. Ah, 2. ¿Cuáles? ¿Un buen par de nalgas? Perdonen. Pero, ¿y la segunda? Creértela. No tienes más. Si lo piensas, lo eres. Marcela, ¿fue discriminado tu padre por ser de Tepito? Creo que sí, muchas veces. O sea, si empezamos a hablar esa forma bonita, esa forma amorosa de decir, de entrar en los conceptos de el escritor debe de escribir amorosamente, cuando venían, ya lo dijeron, ¿no? De un Octavio Paz, de un Fuentes, pero más sin en cambio, él lo logró hacer como algo auténtico, como algo de él, ¿me entiendes? Algo, una figura que aparte con la gente tenía esa sinergia, esa empatía, o sea, pues era un individuo más contando crónicas, los hacía vivir, los hacía sentir, sin tener que tener algún estudio dentro de las letras. Yo creo que se sentían identificados. Ajá. O sea, era uno que es el mismo, o sea, era del barrio y somos lo mismo, y lo ves en la tele y entonces yo creo que se sentía la empatía, ¿no? Por fin había un personaje que era empático con ellos, que no los veían como bichos raros, sino era parte del barrio. Armando, recuérdale al público de Canal 22 en México y en Estados Unidos otros libros de tu papá, porque Chinchín el Teporocho, sí, es un parteaguas en la historia de la literatura mexicana, le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste, pero él además tiene mucha obra. No, pues imagínate desde que tiene la Chataguayo, con quien gana la cabeza de Palenque, ¿no? En cuanto al guión, y que se hizo un videohome. Está Noche de Califas, está Pu hoy en día, pero en su época tenemos Violación en Polanco, que hoy en día no se puede como tal, ¿no? Ya está como muy la palabra estigmatizada, ¿no? Tenemos Pu, tenemos Pantaletas, que es súper divertida, de un chavito que vende y se le ocurre el negocio de su vida, ¿no? Vendiendo pantaletas para las señoras, pues, de calzado grande. Entonces, te das cuenta de todas las historias y que sobre todo hay uno muy importante, digo, de los favoritos míos vendría siendo La Tepiteada, ¿no? Pero, posterior a eso, quitando un poco de lado la época donde se volvió grillo contra el gobierno, pegando el que es la chachalaca, el pelele y el legítimo, toda esa trilogía, quitando eso, venimos a caer en el final de su vida en un libro muy importante que quizá no se le dio a conocer porque pues, poco tiempo después de publicado La pandemia. se nos fue. Pero es Déjame. Déjame, literalmente es un viaje por su vida amorosa. Y yo solo lo dejo en este momento así, te lo digo, y a tu audiencia, qué es ficción y qué es realidad, ni nosotros lo sabemos. Una línea muy delgada. Aparte, para mí, Déjame es como, cuando la leí, para mí fue como entender que en esta vida va cerrando ciclos. Y esa novela era como un ciclo que mi papá cerraba. No sabíamos todavía nada de lo que iba a pasar de su enfermedad, pero siento que es como cerrar ese círculo de Armando Ramírez. Entonces, deben de leerla porque
Aparte que cuando manda el libro, porque todo escritor tiene a sus personajes favoritos donde les mandan el adelanto de la novela. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes? Claro. ¿Está lenta, no está lenta? Tú platícame. Siempre tiene sus referencias, 3 él tenía. Y uno de ellos, que nunca nos dijo el nombre, pero era un consagrado de la literatura, él nos dijo, es una obra de arte y con este libro te consagras como escritor. Con ese tipo libro que publica, ¿no? Que es Marcela, ¿dónde podemos conseguir los libros de tu papá, por favor? Yo ya quiero leer, déjame, ese no lo conozco. En cualquier librería está en... Ah, sí, o sea... sí puedo Sanborns. pronunciar Sí, cuál claro, sea. claro. Gandhi, Sanborns, El Sótano. El Sótano. También a través de línea está a la venta en Amazon. Ajá. Vamos a hacer una maldad, vámonos a corte porque regresando quiero hablar de un asunto que a mí me tiene muy afectado psicológicamente. Y es que yo me quedé en que le iban a hacer un gran homenaje en una alcaldía de la Ciudad de México a Armando Ramírez. Fui a la presentación del homenaje y bueno, qué eventazo, un domingo a mediodía. Y ahí quedó. ¿Qué pasó? Regresando, hablaremos de eso y más. Programa especial de Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial de Debate 22, homenaje a Armando Ramírez. Y hay una sorpresa en el estudio, jamás se había mostrado en público. Observen con atención esto, por favor. Mientras tú, Jimena, nos explicas qué es, qué estamos observando. Mira, esta es la faceta de mi papá como artista, como pintor. La verdad es que se nos había olvidado y en la mudanza de su casa, el departamento lo entregamos donde él vivía, de repente aparecieron estos cuadros. ¿Cómo que tu padre era pintor? Yo me quedé en que era escritor y ya. Yo creo que como buena persona creativa, pues él exploraba diferentes maneras para sacar eso que traía en la cabeza, ¿no? Él tenía a su esposa, su esposa es licenciada en artes visuales, y entonces ella estudiaba en la Esmeralda. Entonces, cuando ella estaba haciendo sus trabajos, mi papá le dijo, ay, pues yo también puedo hacer eso, ¿no? Y, sí, él era así como, lo que yo digo lo hago. Ok. Entonces, dijo, pues yo también puedo pintar. Y ella le dijo, pues adelante. Entonces, primero empezó como un juego y ya después, pues, fue otra manera de sacar todo lo que traía en la cabeza. ¿Quién es el que está ahí? Es un autorretrato de él. Armando Ramírez por Sí, Armando Ramírez. Ramírez. Sí. ¿Lo pueden creer? ¡Qué belleza! ¿Por qué no le dio por ahí, Marcela? Pues porque le gustaba más escribir. Si él hubiera podido, él nada más se le hubiera pasado toda la vida escribiendo, él bien lo decía, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Pero bueno, él era una persona que era así, o sea, si quería hacer algo, iba, lo hacía, no tenía límites, ¿no? Y lo vimos también a través de la literatura. Él dijo un día de chavito, voy a escribir mi libro, y ahí salió. Oigan, pero antes del corte teníamos un tema escabroso sobre la mesa. ¿Qué pasó con el homenaje, Armando? ¿Te lo cancelaron? ¿Se echaron para atrás en la alcaldía? Pues es un tema que no tenemos claro, porque efectivamente hemos estado viendo, digo, las verdades de las situaciones que somos hijos y tenemos la historia y tenemos cosas que no se han visto para él. Y pues no tenemos como esa experiencia de la curaduría y de todo esto, llevar el proyecto en este sentido. Pero más sin embargo, fue pasando el tiempo, en cuanto a los recursos, pues lo manejan distinto, ¿no? Primero se hace la exposición y después te pagan. Y aquí nosotros queríamos el apoyo, que era la forma en que se estaba buscando. Pero pues nunca llegó porque siempre querían ver como un proyecto como tal, decían ellos, como muy sólido.
Y pues yo al ver que no avanzábamos, ni tampoco con los recursos, pues se decide al final pues dejarlo ahí No, stand-by. en no, stand-by. no, a ver, Jimena, pero entonces, ¿debo entender que no va a haber homenaje a tu padre? O sea, de que va a haber, va a haber. No sabemos si vaya a ser en la alcaldía o vamos a buscar otro lado, ¿no? ¿Podría ser en otra alcaldía? Sí, Yo creo que sí. de preferencia estaría padre irnos allá a la Cuauhtémoc, ¿no? Que es de donde es. Pero si no, pues tendremos que, o sea, algo que te quede claro y a la audiencia también es de que va a haber, va a haber. Marcela Ramírez, si alguien en algún museo nos está viendo a través de la señal de Canal 22, ¿se vale que se ofrezcan Claro una que sala? sí. Es que imagínate lo que es tener estas obras, porque ustedes habían preparado un homenaje como muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver cuando se trata de escritores, Armando. Cuéntale al público del Canal 22. Sí, claro, es que realmente porque el proyecto está. Que no tengamos la experiencia de alguien que lleva un proyecto es distinto. Pero la historia la tenemos nosotros. Nosotros, perdón. Y quienes sabemos contarla somos nosotros. ¿Pero en qué iba a consistir Queremos este que homenaje? se respeten, ¿no? A lo que Esa voy. fidelidad. Lo que queríamos era contar su historia a través de sus objetos personales, sus cuadros, retratos, cosas que él en su carrera le fueron dando. La primera máquina donde escribió Chin Chin. O sea, la no ¿La queríamos- tienen? ¿Existe? Sí, Es un tenemos Olivetti el, de aquella época. O sea, son instalaciones que te cuentan un pedazo de su vida. O sea, imagínate cómo llega con don Guillermo Piazza, que poca gente debe de conocerlo. Don Guillermo Piazza fue el director de Editorial Novaro en los 70s. Yo lo ubico perfecto por la televisión, luego les cuento. Exacto. Don Guillermo Piazza es quien lo lleva a ese mundo. Es quien lo lleva a Bellas Artes a trabajar, porque muy poca gente, ahí lo vamos a retratar, poca gente sabe que mi papá fue quien cuidaba la discoteca, le llamaban, del conservatorio cuando estaba en Polanco. Armando. De ahí, Armando Ramírez conoce a Schubert, Chopin, Mozart, todo eso. Y rematamos al final con algo súper padre y súper bonito. Parte de su acervo cultural, y me refiero a su biblioteca, ahí la vamos a llevar y vamos a dejar todos sus libros que leía, ¿no? Como Modiano, que estaba de moda para él, que le encantaba leer a Modiano. Para los niños decían, no, es que no hay mejor que leer a Tom Sawyer, ¿no? Del Mississippi, hijo, imagínate. O a Hemingway. Dense cuenta lo que representa la vida de Armando Ramírez para millones de mexicanas y de mexicanos. Es la historia de un hombre que se hizo a sí mismo, que salió de una cuna humilde y cambió la historia de la literatura nacional, así de fácil, así de inspirador. Necesitamos eso, necesitamos el homenaje, pero además tengo entendido, corrígeme porque te juro que no sé, que también había un espectáculo teatral sobre Chinchín, Tonsqué o algo así. O leí mal por ahí de repente haciendo mi tarea. No, el de Tonsqué Chin Chin lo hizo el grupo del Arte Acá. Ajá. Del- No, es otra cosa. No, eso es totalmente de esa parte y fue lo que hicieron ellos. Es un proyecto. No, pues es que eso habla son también. de sus cuates, ¿no? De Virgilio. Virgilio Carrillo. Y él en un momento hizo lo que fue Noche de Califas. Ah. Por eso los ubican tanto a los dos, al Arte Acá y con mi papá, porque ellos hicieron Noche de Califas. Bueno, pero hay que puntualizar que el Arte Acá fue el movimiento... No, ellos son Tepito Arte Acá y lo de mi Exacto. papá era de Arte Acá. Exactamente. Porque hubo un movimiento muy famoso Con de mi Manrique. papá, que ahí está Manrique, está Casco, que es Ceballos, Julián Ceballos, claro. y ahí nace Arte Acá. Y ahí también está súper padre esa historia, porque llegaron muchos periodistas franceses, subió a escritores al Rin de Tepito, a lo que hoy conocemos como siempre ha sido el Maracaná, me parece,
Entonces sí, es que hay muchísima historia en todo esto. Y hay muchísima obra. Jimena, dime por favor que ya te está buscando Netflix, HBO Max para comprar los derechos de estas obras monumentales, porque el día que hagan Chin Chin en serie, se acuerdan de mí. Ese día se acuerdan de mí. Los mercados internacionales van a explotar, pero van a explotar. No lo puedo creer que no lo hayan hecho. No se nos han acercado, pero como bien dices, creo que el personaje de Armando Ramírez da para mucho y es muy de inspirar, ¿no? A toda la gente que si quieres hacer algo, simplemente te lo tienes que poner a hacer. Eso yo creo que mi papá nos lo dejó bien claro, que él quiso ser escritor y lo hizo porque él quería, ¿no? No hay límite, el único límite te lo pones tú. Qué maravilla. Y yo creo que también, aparte de poder llevar a la pantalla en una miniserie algunos de sus títulos, su propia vida, que es regresando un poquito al tema de la exposición. La exposición no solo es para mostrar la vida de él. No nos quedamos con eso como familia. Nosotros queremos que la gente que viene abajo, el pequeño escritor que ahorita está llegando, el pequeño fotógrafo, el pequeño músico, esos chiquitos, que hoy en día todo el mundo te dice del arte te vas a morir. Todos ellos se la crean y ellos vean un ejemplo en su vida. Cómo desde niño fue privilegiado en cierto sentido en tener ese carácter, esas ganas de ser y llegar hasta donde llegó, que fue lo más grande y consagrado, ¿no? Mucha gente lo ubica por la televisión y sus crónicas, pero déjame decirte que quien lo enseña a ir a la calle es se me fue, don Luis de Llano, papá. Quien lo avienta, porque él venía de escribir en el Excelsior. ¿Cuánta gente sabe que escribió en Excelsior? Yo lo veía en la tele, pero además yo tuve el gran privilegio de que en mis clases de literatura en la carrera me ponían a leerlo y realmente lo analizábamos y cuando yo me vengo a vivir a la Ciudad de México, me topo con él, bueno, no doy crédito. Cuando estuve en la W recuerdo que luché por entrevistarlo porque le dije a Armando, no puedes andar en estos pasillos sin que alguien te entreviste siendo la figura que eres de la literatura nacional. Fue un momento precioso, me regaló Pooh. Y me lo explicó y es un poeta. Claro. Yo solo puedo hablar de él en presente, lo siento. Y tú tienes la nueva edición de Chin Chin y yo quiero que se la enseñes, por favor, al público de Canal 22 porque sí está muy linda la portada, pero además es algo que toda mexicana, todo mexicano debe de leer ya. ¡Qué belleza! Es como los anuncios de las torterías, todos los rótulos, ¿no? Del barrio. De los bailes, ¿no? Sí, sí, los sonideros. Exacto. Y es tan vigente, de veras. Y déjame explicarte algo más que ahorita vieron en tu pantalla. Y ya está grande, ¿eh? Es que es como nuestro hermano, déjenme les digo. Ya se cumplieron recientemente 50 años. Estamos celebrando 50 años de Chin Chin. Esa es la edición. Sí, por eso salió esa edición. Hay una edición nueva con pequeños, aclarando que son los 50 años de él, menos uno de pandemia, ¿no? Entonces, se vale. Ahí se vale. Oigan, yo sueño con ir a ese homenaje. Me cae que el día que corten el listón, yo voy a estar ahí en primera fila. Considérenme un aliado en esto porque tenemos que honrar a quienes merecen ser honrados y Armando Ramírez merece eso y más. Desgraciadamente nos tenemos que ir. Ojo alcaldías, ojo museos, aquí tienen un gran material desde todas las perspectivas, artística, social, no lo dejen ir. Querida Marcela, mirando tu cámara, yo quisiera que le mandaras un mensaje al público de Canal 22, tanto en México como en Estados Unidos. Venga. Pues sigan disfrutando el legado que dejó mi papá. Se me entrecorta la voz porque es fuerte aún, pero no hay mejor homenaje que seguir leyendo lo que tanto amaba. Por eso les digo que los libros son nuestros hermanos. Nuestro hermano mayor pues es Chin Chin en este aniversario 50. Sigan disfrutando de sus crónicas y esperemos que este homenaje se lleve a cabo. Claro que lo vamos a hacer para que ustedes, la gente, puedan vivir un poco
de cómo se creaba el producto final, que ustedes ya lo veían a través de los libros y a través de sus crónicas. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer, un honor. Querido Armando, mirando a la cámara, por favor, ¿con qué te despides? Me despido igual. Esperen, porque vienen muchas cosas. Ahí viene el documental de Batis que hicimos con también un personaje que no quiero dejar de mencionar, Alfredo Cabrera, que nos ha apoyado mucho. Muchas gracias porque ha estado ahí duro y dale. Con él en la Producciones Armando Ramírez, tenemos el documental de Javier Batis. Tenemos un viaje a España. Imagínense un viaje a España, mi papá entrevistando a un catalán. Imagínense, ¿dónde están? Y dice el catalán, nos diluimos en las Ramblas. Entonces, ese material está por salir. Había mucho material todavía por poderlo mostrar. Y en eso estamos trabajando en la productora para que puedan verlo ustedes y eso que es su último trabajo salga adelante. Muchas gracias. Un placer, Gracias, un Santiago. honor. Jimena, por favor, cierra con broche de oro y considera este programa como el preámbulo a este homenaje. Venga. Yo creo que Armando Ramírez es un personaje importante para la sociedad, para la literatura. No debemos dejar morir su legado. Él es un personaje que inspira desde sus inicios y yo creo que lo más importante de él es que se mantuvo auténtico y fiel a lo que fue, ¿no? Entonces, pues no lo olviden, ¿no? Porque es la única manera de mantenerlo vivo. Nunca. Un placer, un honor. Gracias a los 3 hijos de Armando Ramírez. Gracias por la generosidad de traernos esta obra por primera vez. Gracias a usted por su atención. Busque los libros de Armando Ramírez. Espere con ansiedad este gran homenaje. Quédese con la programación de Canal 22. Que viva Armando Ramírez. Hasta la próxima. Muchas gracias.